Bienvenidos y bienvenidas, santos y santas hermanas. Estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Este espacio se llama Cuando los maestros hablan, los sabios escuchan. Así que no hay mucho más para agregar. Soy Juki, estoy en Córdoba, en la República Argentina. Y mi hermano amado y mi maestro poderoso está acá a mi lado. Y suyo es el micrófono y la sala, amado Oscar. Gracias por decir que sí, mi santo, como siempre. Gracias. Buenas tardes, querido Joaquín, y buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la reencarnación y la o resurrección como título, y vamos a ver cómo ve ambos temas el curso de milagros o cómo lo relaciona y el por qué. Este es un ejercicio del curso que va entre teología y metafísica, ¿no? Y vamos a tratar de examinarlos y ver también cómo lo abordan primero las distintas tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente. Y finalmente, pues vamos a ver cómo lo aborda un curso de milagros. Eh, Así que, para empezar, yo dejo dos preguntas a todos los que nos están acompañando. A ver si la intentamos responder al final de la charla. Y pues espero contar con la participación activa de tanto las hermanas como hermanos que nos acompañan hoy. A ver, las dos preguntas que dejo abiertas para que las tratemos de contestar al final es: ¿qué tienen de común la resurrección y la reencarnación en las tradiciones religiosas de Occidente y de Oriente? Esa es una pregunta. La otra pregunta que también dejo abierta es: ¿realmente existió la resurrección física de Jesús? Así que les dejo estas dos preguntas y pues todos tienen la libertad de contestarla en su momento. Antes de entrar a ver cómo ven la reencarnación y la resurrección, tanto las grandes tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente, pues quiero que precisemos las definiciones más aproximadas sobre tanto de reencarnación como de resurrección, para que a partir de allí pues vayamos viendo cómo la ven las distintas tradiciones religiosas y espirituales, y finalmente cómo la ve un curso de milagros. Así que la definición, pues una definición sobre reencarnación es: se considera que la reencarnación es la creencia o un concepto filosófico o religioso que después de la muerte el alma de una persona se reencarna en otro cuerpo. Eso es esencialmente eh, la definición de reencarnación, ¿no? Ahora, se piensa que la reencarnación ocurre a lo largo de múltiples vidas, y cada vez que una persona muere, su alma renace en otro cuerpo para continuar su evolución espiritual. Esa pues es la idea básica que sostienen eh, quienes defienden la hipótesis de la reencarnación, ¿no? Y pues la reencarnación se encuentra presente sobre todo en las grandes tradiciones espirituales de Oriente: el hinduismo, el budismo, el jainismo y, y algunas corrientes de espiritismo en Occidente, ¿no? Así que la creencia en la reencarnación va a cambiar de, de, de ya de manera específica de acuerdo a cada tradición, ¿no? Pero en términos generales es eso.
Y se cree que el propósito espiritual es que a través del ciclo de reencarnaciones las personas alcanzan la iluminación o la liberación del, de los ciclos de nacimientos y muerte, ¿no? En el hinduismo lo conocen como moksha y en el budismo como nirvana. En cierta manera se considera que a través de las reencarnaciones se logra el aprendizaje de las lecciones de cada vida, se van superando cada una de los obstáculos y dificultades, así se purifica el alma y se evoluciona espiritualmente. Ya lo veremos más detalle, pero digamos que en el tema de la reencarnación hay varios elementos constitutivos que son muy centrales. Por un lado, el concepto de evolución del alma, el tema del karma, o sea, se viene para purificar o trascender karmas de vidas pasadas, o sea, todos los temas de culpa y errores cometidos en el pasado, y tenemos la oportunidad de, digamos, sanarlos o superarlos en la siguiente reencarnación, hasta que completemos la evolución completa del alma. Digamos que básicamente esa es la definición que podemos tener de reencarnación. Ahora vámonos para la resurrección, ¿no? La resurrección se considera que es el acto de retornar a la vida después de estar muerto. O sea, alguien muere y resucita, revive, ¿no? Y pues obviamente que en muchas religiones se considera un evento divino y milagroso que ocurre como resultado de una intervención de una deidad o un poder superior, ¿no? Ya en otros ámbitos, la resurrección también puede entenderse como la transformación o renacimiento espiritual, en el que una persona encuentra una nueva vida o propósito después de pasar por un evento difícil o traumático, y entonces va a decir, renací de las cenizas, ¿no? Pero básicamente, para los efectos de lo que vamos a reflexionar en la tarde de hoy, la resurrección es el acto de retornar a la vida después de haber estado muerto, ¿no? Ahora, quiero dejar otra pregunta para que las contestemos al final. Ya sería una tercera pregunta. ¿Cuál de las dos definiciones adhiere un curso de milagros? ¿A la reencarnación o a la de la resurrección? ¿No? Ahora veamos brevemente cómo la ve las religiones de Oriente, ¿no? La reencarnación. Digamos que eh, las religiones de Oriente adhieren a la reencarnación, en este caso el hinduismo, el budismo, el jainismo, el taoísmo o algo, y bueno, el espiritismo en Occidente. En Occidente, las tres grandes religiones monoteístas de Occidente no adhieren a la tesis de la reencarnación, sino de la resurrección, y ya las explicaremos. Vamos a explicar un poco la reencarnación en Oriente. Entonces, en el caso del hinduismo, la reencarnación es una creencia fundamental, ¿no? Se parte de que el alma es inmortal, pero pasa por un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. A eso le llama el samsara o las ruedas de las vidas, la rueda de las vidas. Así que se pasa por diferentes cuerpos, o sea, se reencarna en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas. Y el karma, que es el equivalente a lo que conocemos en Occidente como la ley de la causa y efecto, desempeña un papel fundamental
¿no? Porque determina la circunstancia de cada vida y cómo progresa el alma hacia su liberación espiritual en ese proceso de reencarnaciones. Así que allí se ve, creo, y prácticamente igual que en el budismo, está el concepto de la evolución, el del karma. En algunas tradiciones, el tribunal del karma, o sea, se tiene una vida X, se muere y esa alma pasa por el tribunal del karma que le va a decir pues sus pecados o sus errores en vida y se establece, digamos, en cierta manera, el próximo ciclo de vida, que es lo que tienes que resolver en la próxima reencarnación. Ese tribunal del karma, digamos que mm, tiene un parecido, no es que sea equivalente, pero tiene un parecido al concepto del juicio final en las tradiciones de Occidente. En el budismo, la creencia de la reencarnación también es central. Sin embargo, el budismo ofrece una perspectiva ligeramente diferente al hinduismo. O sea, se cree en la rueda de las vidas, en el samsara y la reencarnación, pero la meta es alcanzar la liberación del ciclo de sufrimiento, lo que en el budismo llaman en nirvana, en el lugar pues, que se produce la unión con el Ser Supremo. Digamos que a diferencia del hinduismo, el, el final del ciclo de reencarnaciones, cuando ya el alma se purifica, se logra la iluminación y por lo tanto el fin de los ciclos de reencarnaciones. Y eso pues es la unión del alma con la totalidad, con lo absoluto, ¿no? Lo llamarían el Brahman. En el hinduismo, eso, la meta es alcanzar la liberación del ciclo de sufrimientos, el nirvana. Digamos que es un poco diferente. Y en el taoísmo, el tema central, el karma no es un tema central en el taoísmo, lo contemplan, pero no es central. El taoísmo se centra en la búsqueda de la armonía con el Tao, que se considera como el camino o la fuerza universal. Y lo que buscan es la inmortalidad espiritual. Así que el tema de la reencarnación no es una característica que defina el budismo. Bueno, y veamos el tema entonces en las religiones de Occidente. Las tres grandes religiones monoteístas de Occidente, esto es el cristianismo, el judaísmo y el islam, pues no contemplan el tema de la reencarnación, o sea, no las contemplan, porque ellos asumen es la creencia en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. O sea, eso contempla, por un lado, la resurrección de todos los muertos, no de uno solo, sino de todos los muertos, previo a un juicio final en la que Dios va a determinar como el gran juzgador, pues dependiendo de cada religión, el gran juzgador va a determinar que los buenos vayan al cielo y los malos al fuego eterno, ¿no? Ese es el tema. Entonces, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como en el islam, comparten esa misma creencia, porque recordemos que esas tres religiones se proclaman hijas de Abraham, o sea, tienen un tronco común, Abraham. Y de Abraham salen como los dos grandes árboles de, eh, de las tres religiones monoteístas. O sea, de Abraham da primero su hijo
Ismael, que es la que tiene con una esclava porque su esposa Sara no podía tener hijos, y entonces tiene a Ismael, y después se supone que Dios le permitió a Sara, la esposa de Abraham, tener hijo, entonces tuvo a Isaac. Así que son dos troncos, porque después Gar, que es la egipcia esclava, que es la madre de Ismael, pues Abraham la expulsa al desierto y su descendencia entonces será la Isaac, que es lo que es el judaísmo en estos momentos. Ismael se vuelve el profeta del desierto, de lo que es el tronco que sale el Islam, ¿no? Bueno, y el cristianismo bebe del judaísmo. O sea, el cristianismo surge como una corriente teológica, pues que replantea muchas cosas del judaísmo o que busca reinterpretar muchas cosas del judaísmo a la cabeza de Jesús hace unos 2000 años. Pero beben del mismo tronco, entonces el Antiguo Testamento, que es parte pues del judaísmo, ellos lo llamarán la Tanaj, y el núcleo de la Tanaj, del Antiguo Testamento, es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Esos, digamos que ese libro, primero de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento en Occidente, es común a las 3 religiones, sobre todo la Torá. Entonces, en el Antiguo Testamento, porque lo que hace tanto el Nuevo Testamento, el cristianismo, como el Corán en el Islam, es simplemente darle un desarrollo a lo que ya estaba en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de los muertos. Y aquí ya ven un tema que va a diferenciar al judaísmo, a estas 3 religiones con las religiones de Oriente. Y es la perspectiva del tiempo. Mientras que en el Oriente el tiempo es cíclico y por eso se nace, se muere, se reencarna, se nace, se muere y se reencarna. Y hablan de ciclos cósmicos también más o menos largos y otros muy largos. Por ejemplo, un año cósmico que son los yugas en Oriente tiene casi 26.000 años, que es lo que se denomina en astronomía la precesión de los equinoccios. Todo eso lo contemplan. Y en esos 26.000 años hay momentos oscuros y momentos de luz. Esos momentos de oscuridad lo llaman el Kali Yuga. Entonces, en Oriente, el tiempo se ve de forma cíclica. Es como una gran espiral que va avanzando y en cada reencarnación vamos evolucionando y vamos evolucionando hasta alcanzar la liberación. En Occidente, las 3 grandes religiones tienen una perspectiva lineal del tiempo. Ahí nosotros vamos a reconocer un poco más porque pertenecemos a la cultura de Occidente. Entonces, en la Biblia, si la miramos en su conjunto, tiene un principio y tiene un final. El principio está en el libro del Génesis, que es la creación de Dios, la expulsión del paraíso, el pecado original, ¿no? Y luego el proceso de la expiación con sacrificios que establece el judaísmo, que son los sacrificios, pues primero de seres humanos y después de animales, para limpiar los pecados y purificar el alma. Y luego vendría la resurrección de los muertos y el juicio final. El juicio final sería en el fin de los tiempos. O sea, el tiempo empieza con la creación y termina con el juicio final.
Entonces el gran juzgador es Dios en el judaísmo. En el cristianismo le hacen la misma, eh, parten de la misma creencia que se van a resucitar los cuerpos, o sea, todos esos esqueletos que fueron enterrados a lo largo de miles de años van a recomponerse. Incluso hay un pasaje de la Biblia, dice que se recomponen los tendones, la piel, los órganos, todo, y el cuerpo vuelve y resucita tal como era en su momento, ¿no? Esa creencia en la resurrección de los muertos y el día del juicio final en el cristianismo es muy similar a la creencia judía. En el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, pues aparece Jesús que eh, viene en el segundo advenimiento, o sea, vuelve y resucita, libra la batalla contra Satanás, le gana la guerra a Satanás y posteriormente viene la resurrección de los muertos y luego el juicio final, que más o menos aparece en el Apocalipsis, que el gran juzgador sería Jesús. O sea, en el Apocalipsis tenemos ya no un Jesús que habla de paz y amor a la manera del Jesús histórico hace 2000 años, que habla de paz, amor y perdón, sino que en el Apocalipsis ya es un Jesús guerrero montado en el caballo blanco, librando las batallas contra Satanás hasta que lo derrota, y luego pasa a ser el Jesús del juicio final, el gran juzgador que separa las ovejas de las cabras, las ovejas van al cielo y las cabras que representan a los malos al fuego eterno. Esa es como la situación en el cristianismo. Y en el Islam, pues sucede lo mismo, ¿no? Eh, se produce la resurrección de los muertos el día del juicio final, que serán juzgados por Dios. Aquí le dan un papel importante en el Corán. Recordemos que el Corán reconoce a Jesús eh, como profeta y como Mesías. No lo reconocen como el Hijo de Dios, como lo plantea el cristianismo, pero le dan un papel importante en el juicio final. O sea, ahí también Jesús era el gran juzgador, ¿no? Algunos pasajes así muy breves de los libros de cada religión. Por ejemplo, en Daniel 12:2 en el Antiguo Testamento, y muchos de los que duermen, o sea, de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, muchos de los que murieron, ¿no? Serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, aquí ya está claro que serán resucitados y juzgados, unos para la vida eterna, o sea, los que han cumplido la ley bíblica, y otros para la vergüenza y confusión perpetua, o sea, para el castigo permanente. En el Nuevo Testamento, digamos que hay dos pasajes que quiero resaltar. Hay uno en el Evangelio de Juan, Juan 11, 25, 26, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, o sea, resucitará. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero realmente el que desarrolla el tema es el apóstol Pablo en Corintios, y él desarrolla todo el concepto del, de la resurrección de los muertos en el cristianismo. O así lo encuentro porque tengo un desorden en mis notas. Por aquí está Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? O sea,
asume como profeta que recibe el mensaje y lo transmite. ¿Y qué transmite? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen, cuando se refiere a duermen, es que ya murieron. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así es que él describe. También dice en el mismo pasaje, porque si no hay resurrección, o sea, él argumenta el tema de la resurrección como un principio teológico fundamental del cristianismo primitivo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Quiero destacarme un poquito, porque eh, eh, Pablo parece que no quería mucho a María Magdalena, porque realmente al primero que a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena, que fue a buscarlo al sepulcro. Mas, sin embargo, cita a Cefás, a los 12, a los 500, a Jacobo, a él, pero a ella la excluye de esa historia. Esa era una nota que quería hacer ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Corán, la resurrección es de todos los muertos, no de un solo muerto. En este caso Jesús, que es lo que describe Pablo. Entonces, ¿cómo conecta él la resurrección de Jesús con lo que dice el Antiguo Testamento? Lo dice así en Corintios 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, si bien es cierto, van a resucitar todos los muertos en el juicio final, la resurrección de Jesús es la primicia, el adelanto, ¿no? Y por lo tanto, es la demostración de que Dios va a cumplir la resurrección de todos los muertos, porque todas estas religiones están esperando el día de la resurrección de todos los muertos. Quienes han visitado Europa, y bueno, tal vez en grandes iglesias antiguas en el continente americano, pero sobre todo en Europa, la gente se hacía enterrar dentro de las iglesias para esperar el día de la resurrección de los muertos y el juicio final. Entonces, si estaba en un lugar sagrado y santo, eso como que le garantizaba que el día de la resurrección de los muertos, pues iba a ser bendecido con la vida eterna y no con el castigo eterno. Y luego los que no tenían mucho dinero, pues se hacían enterrar en las afueras de las iglesias. Entonces, los pisos, las baldosas de las antiguas iglesias europeas, pues son que es un cementerio debajo del piso de la iglesia, ¿no? Ahí están enterrados los muertos. Hoy colocan las cenizas en un pequeño cajón dentro de las iglesias católicas, ¿no? Entonces, bueno, no voy a destacar más de lo de Pablo para no alargarme mucho. Me devuelvo y vamos a ver un poco entonces ya el curso. Bueno, entonces, hasta ahora, ¿cómo vamos? Entonces, la reencarnación está en las tradiciones orientales, está relacionada con el karma, la ley del causa y efecto, la samsara, que es la rueda de la vida, y una creencia en la evolución de las almas, ¿no? Van evolucionando con cada reencarnación. Y la reencarnación no existe en las religiones abrahámicas, ¿no?
La pregunta es por qué no existen las religiones abrahámicas, o sea, en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. ¿Por qué? Pues sencillamente porque entonces si hubiese reencarnación no hubiese resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque es el cuerpo que ocupó esa alma y esa alma solamente ocupa un cuerpo. Entonces muere ese cuerpo y esa alma va a esperar al día del juicio final y la resurrección de todos los muertos y va a resucitar en ese cuerpo que tuvo hace 2000, 3000, 4000 años, ¿no? Y la reencarnación simplemente son muchos cuerpos y una sola alma ocupando distintos cuerpos. Es algo así como un alma que utiliza muchos vehículos para expresarse. En cambio, la resurrección implica un solo cuerpo y es el cuerpo que va a resucitar. Entonces, no conciben un alma para muchos cuerpos, que es propio de la reencarnación, sino un solo cuerpo para una sola alma. Cuando ese cuerpo muera, se descompone y esperará que Dios lo resucite tal como fue en su momento, ¿no? Esa, digamos, es la situación que diferencia eh, a las grandes religiones de Oriente y de Occidente. Ahora, situémonos en la perspectiva de un curso de milagros y volvámonos a hacer la pregunta, ¿a qué adhiere el curso de milagros? ¿Si a la resurrección o a la reencarnación? Yo les diría en estos momentos, tanto en las definiciones de la una como de la otra, el curso no adhiere a ninguna, ¿no? O sea, ni a la reencarnación como la plantean en el Oriente, ni a la resurrección como la plantea el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ya lo que hace el curso es hacer una reinterpretación de la resurrección, pero incluso más que una reinterpretación es una sustitución. El curso mm, se plantea que va a reinterpretar muchos aspectos de la teología cristiana, se construye sobre un lenguaje cristiano y sobre la teología cristiana, y lo que plantea es reinterpretar muchos aspectos que considera que no son coherentes con la verdad metafísicamente hablando. Pero en muchos aspectos lo que hay es una sustitución, que al cascarón, o sea, que al cascarón de la resurrección o el cascarón de la expiación, pero el contenido cambia completamente. Por ejemplo, si es en la expiación entendida en el judaísmo, pues es la expiación con sacrificio. Se lleva al altar un animal, lo degolla el sacerdote y esa sangre es la que purifica al pecador, ¿no? Eh, que cuando Jesús es crucificado, pues también Pablo de Tarso lo reinterpreta como el gran sacrificio y por eso, pues, en el cristianismo se hace la oración de que la sangre de Cristo me purifique, que la sangre de Cristo me sane, que la sangre de Cristo me proteja, etcétera, ¿no? Porque es la sangre la que expía, según la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, si es una botella y a esa botella le damos el nombre de expiación, y el contenido de la botella es la sangre, que es lo que expía, pues cuando el curso lo reinterpreta, la expiación como la corrección del error, pues le saca la sangre y digamos que sustituye la sangre por algo que no tiene, digamos, la simbología al sacrificio. Por decir algo, le pone leche. Entonces la botella sigue llamando eh, expiación, pero el contenido ya no tiene la sangre. Puede tener leche, puede tener miel, ¿no? Algo que represente la expiación sin sacrificios, que es la reinterpretación que hace el curso de milagros de ciertos conceptos del judaísmo y del cristianismo. Entonces, lo mismo sucede con la resurrección, ¿no? Eh, el curso va a interpretar la resurrección de los muertos como la resurrección de la mente o el redespertar de la mente.
que es el equivalente a la iluminación en Oriente. Entonces, como se dan cuenta, una cosa es que un cadáver enterrado varios metros bajo tierra, que ya es puros huesos o puro polvo, y que por una decisión de Dios al fin de los tiempos se recompone y reconstruye ese cuerpo. Y ese cuerpo y esa alma que recupera su cuerpo va al juicio final. Ya el contenido es un cuerpo que resucita, en un cuerpo que está enterrado siglos o milenios. Y en la definición del curso, pues se interpreta como la resurrección de la mente, o sea, ya no hay cuerpo, o el despertar de la mente, que no incluye el cuerpo, y eso es el equivalente a la iluminación en Oriente. Entonces, en muchos casos, esa reinterpretación que el curso hace de algunos conceptos de la teología judía o cristiana, incluso más que una reinterpretación, casi que es una sustitución, conservando únicamente el nombre, ¿no? Entonces, ya en el caso de Jesús, no se trata de la resurrección física de Jesús, que murió y al tercer día resucitó con cuerpo, ¿no? Y se le apareció pues a María Magdalena y a los apóstoles, a los 500 y a Jacobo, y por último a, a Pablo de Tarso, sino que es la resurrección de la mente, la iluminación de Jesús, ¿no? Y como que la garantía de que si Él se iluminó a través pues del perdón y de la expiación reinterpretada, pues todos llegaremos eh, a esa misma condición. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, esta es una charla con muchas preguntas, e intentaré responder algunas, las otras pues las dejo a vuestra disposición al final. Y venga, miro el tiempo, cómo estamos. Bueno, ¿por qué un curso de milagros dice que la reencarnación no existe? Porque la única, en todo el libro del curso de milagros, solamente hay una sesión en el manual del maestro que pregunta si la reencarnación existe y nos va a decir que no. Ahora les leo algunos pasajes de esa sesión y lo mismo que algunos pasajes de la sesión también del manual del maestro, donde plantea la pregunta y la explica qué es la resurrección. Pero digamos que para el curso de milagros, como, como se construye a partir del lenguaje cristiano y la resurrección hace parte del lenguaje cristiano, pues obviamente que va a hablar de la resurrección a lo largo de todo el libro, pero ya reinterpretado. Y de la reencarnación solamente va a hablar en ese pasaje específico del manual del maestro. O sea, si excluimos ese pasaje específico, no toca el tema de la reencarnación en términos específicos, pero no quiere decir que no la insinúe en algunos pasajes del curso de milagros. Y yo también lo quiero que lo miremos, porque parecería una especie de contradicción, ¿no? En el curso. Entonces, ¿por qué el curso plantea que la reencarnación no existe? Pues yo diría que son dos razones. Hay una razón teológica y una razón metafísica. La razón teológica es que el curso construye toda su metafísica a partir del lenguaje cristiano. Recordemos que en el prefacio nos dice que el curso es dice que si bien está escrito en un lenguaje cristiano, eh, eh, enseña unas verdades de carácter universal. O sea, que la teología es cristiana y es limitada porque se refiere al mundo cristiano, o sea, al mundo occidental, pero las verdades metafísicas son de carácter universal y conectan con las demás. Y se proclama como parte de la enseñanza universal, pero parte, porque también reconoce las demás
y dice que todas conducen a lo mismo, todas conducen a Dios. Entonces, como la teología cristiana y judía trabaja la resurrección de los muertos, el curso trabaja el concepto de resurrección reinterpretado. Y la razón metafísica es que el curso no considera el tiempo lineal, como lo se maneja pues en, en la tradición judía, en el Islam eh, y en el cristianismo. El, el tiempo lo va a adjudicar a una condición, digamos, de la fabricación del mundo. O sea, cuando nosotros nos separamos de Dios, creamos el tiempo y creamos el espacio, creamos el mundo material, pues fabricamos los cuerpos utilizando el lenguaje específico del curso. O sea, es una falsa creación que hicimos tras la separación. Entonces, el tiempo, como el espacio, como los cuerpos, son ilusorios. Son una fabricación falsa del Hijo de Dios que creyó separarse del Padre. Entonces, metafísicamente, los cuerpos no existen, el tiempo no existe. Y vamos a, a deshacer todas las creencias en el tiempo, en el espacio y en los cuerpos. Y por lo tanto, metafísicamente, pues como la reencarnación sucede en el tiempo, así sea un tiempo cíclico, como lo manejan en Oriente, pero finalmente es tiempo, ¿no? Y nuestra realidad no está sujeta al tiempo, nuestro espíritu es eterno, es inmortal, no está sujeto al tiempo y el espacio. Entonces, esa, digamos, es la razón metafísica principal. Pero el curso, como tiene un lenguaje cristiano, pues se obliga a ajustarse a ese lenguaje cristiano y a reinterpretarlo eh, para, digamos, redireccionarlo a una enseñanza metafísica, pues de alcance universal. Entonces, pues ya en el manual del maestro nos va a decir pues que la reencarnación no existe. Así que metafísicamente los elementos para negar la reencarnación serían que la reencarnación implica el concepto de la muerte y la muerte no existe desde la perspectiva del curso de milagros. ¿Y por qué no existe? Porque no somos nacidos, como dice la Baita, y por lo tanto no tenemos tiempo, no somos hijos del tiempo. Y ahora que hablo de la Baita, tanto la Baita como un curso de milagros coinciden en que la reencarnación no existe. Entonces tampoco existe la muerte, tampoco existe el tiempo, somos parte de la totalidad, del absoluto, y volveremos al absoluto cuando, pues obviamente, deshagamos todas las falsas creencias que nos han llevado a identificarnos con el cuerpo y con el ego. Y la totalidad es uno, no es dos. En ese sentido, nosotros volveremos a la totalidad, o sea, al reino, a Dios, ¿no? Y de ahí que el curso, pues, digamos que es una enseñanza no dual, como lo es el Advaita. Entonces, ¿qué es lo que reencarna realmente? Pues reencarna la mente errada, ¿no? Que eso incluye al ego. ¿Qué sucede con la mente que vive en un cuerpo, digamos, o aparentemente vive en un cuerpo, y ese cuerpo muere y esa mente no perdonó? Pues volverá nuevamente ¿a qué? A hacer su trabajo de perdón, ¿no? Y el espíritu obviamente no reencarna porque nunca nació y nunca habrá de morir. Entonces, en Oriente, pues reencarnamos para pagar nuestras culpas y nuestro karma, ¿no? Entonces, el curso se mueve en dos niveles de comprensión. En un nivel muy metafísico, que es lo que aparece en el manual del maestro, y en un nivel que se ajusta a nuestro nivel de comprensión. Entonces, el curso se
va buscando un lenguaje que sea comprensible para nosotros y busca irnos llevando, digamos, en nivel de comprensión. Pero, y ahí es donde aparece como la aparente contradicción del curso. Voy a leerle algunos pasajes. Perdón, me tomo algo. Entonces, en el capítulo 1, sesión 2, 6, 7, dice, el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años, ¿no? Y luego dice en la lección 97, soy espíritu, en el párrafo 3.2, cada vez que practicas te vuelves cuanto menos un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones 1000 años o más. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos cómo se ahorra 1000 años o más. El promedio de vida, digamos, en esta parte del mundo de nuestros cuerpos es más o menos, oscila entre 70 y 86 años, dependiendo del país. Entonces, si no tenemos un cuerpo que dura miles de años o 1000 años y más que nos vamos a ahorrar, entonces, ¿quién ahorra? ¿No? ¿Quién es el que ahorra miles de años o 1000 años o más? Entonces, aquí nos está dando una perspectiva del tiempo y de la reencarnación. Luego, en la lección 123 dice, esta santa media hora que le dediques te será de vuelta a razón de años por cada segundo. O sea, cada segundo que empleemos el perdón será devuelto por años. Y el mundo se podrá salvar miles y miles de años más pronto debido a las gracias que le das. Luego en la lección 127. Si hoy consigues tener el más leve vislumbre de lo que significa el amor, habrás salvado una distancia inconmensurable hacia tu liberación y te habrás ahorrado un tiempo que no se puede medir en años. Y en la misma 127, hoy la legión de años futuros, legión de años, o sea, cientos o miles, que tendrías que esperar para tu salvación desaparece ante la intemporalidad de lo que estás aprendiendo, o sea, perdonar. Y en la lección 196, pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios en un solo instante. Y en el manual del maestro nos dice, y cada uno, hablando de los maestros de Dios, ¿no? Y cada uno de ellos ahorra miles de años, tal como el mundo juzga el tiempo. O sea, cada maestro de Dios ahorra miles de años como nosotros juzgamos el tiempo en este mundo. Pero luego hay un tema que aparece nuevamente en la lección 98, ya no hablando de ahorrar miles de años, sino de volver a este mundo a elegir de nuevo. La lección 98 dice, y los que no han nacido, los que no han nacido oirán la llamada que nosotros hemos oído y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. O sea, cuando hayan venido a elegir de nuevo, que es lo que le pasa a aquellas mentes que pues desperdiciaron su vida y no perdonaron. Pues tienen que volver a elegir de nuevo. O sea, aquí ya el curso pues, da a entender el tema de la reencarnación, ¿no? Entonces ya está el tema. Bueno, por lo tanto, el curso, si el curso aceptara la reencarnación, tendría que renunciar a la teología cristiana de la resurrección. Y como el curso está montado sobre la teología cristiana, pues obviamente que tiene que pues, retomar un concepto que es central en la teología cristiana, como es la resurrección, o como es la expiación, o como la salvación, o el Espíritu Santo, o el Hijo de Dios, o qué sé yo, todos los términos que aparecen en un curso de milagros que recogen
la teología, ¿no? Bueno, así que yo voy a tratar de concluir aquí, no voy a leer los pasajes del manual del maestro sobre la resurrección y reencarnación, más bien en la sesión de preguntas para dar espacio a ello. Yo concluiría diciendo que un curso de milagros se sitúa desde la teología cristiana a una metafísica universal más próxima a las tradiciones orientales, sobre todo a la Baita, ¿no? Y lo dejaría ahí para no alargar más de la cuenta la charla y me abriría a la posibilidad, pues, de preguntas o comentarios que tengan los hermanos o las hermanas, las inquietudes, etcétera. Bueno, hermano, quedan abiertas dos posibilidades. O escriben en el chat o levantan la mano y preguntan por ellos mismos. Y no se intimiden por preguntar. Claro, bueno, yo estaba por decir lo mismo y ya Jorgito levantó la mano. Miren, ya pueden reactivar por ustedes mismos el audio. Elida, Amada, creo que Jorge levantó primero la manito. Así que Gracias, vamos Cookie. en ese orden. De nada, al contrario, hermano. Gracias, Cookie. Gracias, Oscar, por esta charla, por asentar unas bases firmes para poder seguir estudiando el curso. Me surge una duda todavía, aún todavía, de las que planteaste, que es esta. Si resucita o si reencarna, ¿dónde queda el ego? Porque si resucita el cuerpo tiene un ego. Si reencarna, reencarna con un ego. Entonces, creo que esa es la parte que el curso le da un fundamento distinto, pues, ¿no? Ya sea que va a resucitar los cuerpos, bueno, desde cuando empezaste a plantear esta teología de la que participo, donde, digamos, fui bautizado, se me hace ya como algo, ahora que estudio el curso, algo un poco absurdo, porque cómo es que si ya un castigo es, por ejemplo, por decirlo así, que ya hayas muerto, es volver a salir de los escombros, del polvo, y volver a ser resucitado solamente para volver a ser enterrado nuevamente. Es decir, y en una parte del curso, pues dice precisamente que ese es el plan del ego, ¿no? No ofrecerte el cielo para ofrecerte la eternidad del infierno. Entonces, esa es la cuestión, mi querido maestro Oscar. Ujú. Sí, así es. Tienen mucha razón en la primera afirmación. Si resucita, resucita con su ego. Y si reencarna, también reencarna con el ego, porque si reencarna es porque no se ha iluminado. O sea, quien se ilumina ya no reencarna, se ha liberado. Entonces, quien reencarna, reencarna con su ego. Pero se supone que el Tribunal del Karma le ha dicho cuáles son los temas que debe trabajar en esta próxima encarnación, o sea, purificar ese karma con buenas acciones. Uno de los caminos de las tradiciones orientales, de las filosofías del yoga, es el karma yoga, que es el yoga del servicio. O sea, mientras yo hago servicio, ayudo a mis hermanos, soy solidario, comprensivo, compasivo, los apoyo, los ayudo de múltiples maneras, les ofrezco amor, eso es karma yoga. Entonces voy acumulando karma bueno y voy dejando karma malo. Digamos que es el yoga de las buenas acciones, ¿no? Y esa sería la manera como eh, esa alma se va purificando en esa encarnación, digamos, dentro de la tradición hinduista. Obviamente, pues también su dedicación y su fe en Dios y en la escuela particular donde haga parte, ¿no? Porque pues en el hinduismo son múltiples escuelas y también en el budismo, bueno, etcétera.
Entonces, pero tiene razón, lo que reencarna finalmente o lo que resucita es el ego, ni más ni menos, ¿no? Y ahí es la pregunta que yo había planteado: ¿qué pasa con aquellas mentes que no perdonaron? Pues tienen que volver para hacer el trabajo del perdón, para sanar la mente, para purificar el alma, de acuerdo pues a la tradición espiritual particular que lo llaman alma, ¿no? O Atman, así lo llaman en Oriente, ¿no? Y la otra cosa que dijiste, Jorge, eh, que planteaste y que te le iba a contestar, pero se me fue. Sobre los cuerpos que resucitan, o sea, para ser juzgados, a lo mejor era eso. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero es una creencia muy fuerte y muy poderosa tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam, ¿no? Si ustedes escuchan, o los que fueron católicos, el credo, ¿no? Que dice que creo en la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, y bueno, hacen todo el credo, ¿no? Y entonces llega y creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, amén, ¿no? O sea, es parte implícita de los cimientos eh, de la teología católica cristiana, ¿no? Entonces, y lo tienen muy interiorizado. Y en el cristianismo mucho más, porque ellos parten de la creencia de la resurrección física de Jesús, ¿no? Y que la resurrección física de Jesús, como lo planteó el apóstol Pablo de Tarso, es la primicia de lo que será la resurrección de todos los muertos en el fin de los tiempos, previo al juicio final, donde los buenos iremos al cielo y los malos al fuego eterno. Eso está muy interiorizado en toda la cultura cristiana. Y es lo que el curso intenta corregir, ¿no? Para que no le tengamos miedo a Dios, ni al juicio final, ni al castigo eterno, porque el amor ni castiga, ni juzga, ni condena. El amor solamente extiende y da amor y se da a sí mismo. ¿Alguien más? Sí, yo, Oscar. Adelante. Esto es una consulta porque no me queda claro como para entender completamente las teorías que sostienen las religiones occidentales, ¿no? Si van a resucitar Citar. a resucitar todo el hueserío que está enterrado en el planeta Tierra, se van a transformar en cuerpos, van a ser juzgados en el juicio final y van al cielo, al infierno como cuerpos. Exactamente. No hay lugar, ya directamente no hay lugar. ¿Te No, imaginas los miles y millones, porque hay muchos más cuerpos muertos que vivos todos? O sea, es una teoría que no tiene sustento para mí, pero bueno. La iglesia dice tantas cosas que uno no sabe, qué sé yo. el espectáculo debe ser muy tenebroso, ¿no? Saliendo un poco de esqueletos en la tierra y irse recomponiendo como zombies hasta que vayan recuperando, ¿no? Y ahora Esas entiendo momias, su carne. ¿Ah? Ahora entiendo por qué la religión, por lo menos lo que yo sé, es que no está de acuerdo con que los cuerpos sean cremados, porque si no, ya no hay hueso. ¿Y de dónde van a renacer? Después van a resucitar. En general, las iglesias se oponen a La cremación. a la cremación, ¿no? Porque creo que ese debe ser el motivo, imagino. Sí, la cremación ha sido más propio de las culturas orientales, sí. porque incluso Que consideran la que con la promueven, cremación además. se acelera la liberación del alma del cuerpo, sobre todo Exacto. el cuerpo de los deseos, el cuerpo emocional que liga, digamos, a esa alma con ese cuerpo. Entonces la cremación ayuda a acelerar ese desprendimiento del alma de los apegos del cuerpo. En el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, ¿no? Hay una recomposición. Y ahora que estabas hablando de eso, yo me preguntaba por qué es tan popular las películas de zombies.
en este mundo, y tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, el tema está planteado así y así lo creen, ¿no? Entonces están esperando el fin de los tiempos y la resurrección de los muertos. Ahora, el Pablo de Tarso, en Corintios 15, que eso es un texto largo, donde explica todo eso, yo creo que puede ser por lo menos unas 3 páginas. Él habla del cuerpo material y el cuerpo espiritual, que el cuerpo material, luego que termina el juicio final, se convierte en cuerpo espiritual. Entonces, ese cuerpo espiritual asciende a los cielos. Pero finalmente, cuando el cuerpo material que resucitó y que va al fuego eterno, pues, y dice que será eterno, entonces también es un cuerpo material eterno castigado, ¿no? Esa sería la lógica, porque si fuera un cuerpo material que se manda al fuego eterno, pues es como una cremación y ya desapareció. Y el Apocalipsis dice que es el que es condenado al fuego eterno es un sufrimiento, una tribulación indescifrable, indecible, en la que preferiría estar muerto, pero no puede morir porque está condenado al sufrimiento eterno, ¿no? Así que es un castigo horroroso y por eso la gente tiene tanto miedo, pues, del juicio final, ¿no? Y por eso Ahora uno incluso entiende trata de por qué. reinterpretarlo. Entendemos por qué hay tanto miedo a Dios. Claro, si Dios Ujú. es el juez que va a decidir si vas al cielo o al infierno, terror te da. Ahora, yo creo que tanto la teoría que vos has comentado de las religiones occidentales como las orientales, estamos hablando de cuerpos, y el curso de milagros sostiene la teoría de que el cuerpo es inexistente, por lo tanto no podría avalar ninguna de las dos teorías, obviamente, ¿no? Y yo celebro que exista el curso de milagros porque tiene una lógica y me da por tierra con todas estas teorías que no han hecho más que generar miedo y locura en la raza humana, por Dios. Así que bueno, yo me quedo con el curso de milagros, sin duda. Con todo respeto con las personas, con los hermanitos que son religiosos, pero la lógica que tiene un curso de milagros, mirándola objetivamente, es tan contundente que su reinterpretación de todo lo que dicen las religiones es extraordinaria y con una claridad lo hace Jesús, que a mí me deja pasmada. Es decir, celebro que exista el curso de milagros, realmente. A mí me ha dado muchas respuestas que las religiones no me dieron, inclusive las orientales, porque yo he estado muy cercana a las religiones orientales y he creído en la reencarnación. La reencarnación me ha dado respuestas que no me daba la religión cristiana, digamos, ¿no? Pero igual me parece que el curso es superador. Pero gracias porque me ha quedado mucho más claro con las teorías de lo que sostiene cada de las religiones orientales y las occidentales. Y, bueno, esto no tiene más elementos como para saber los orígenes de estas cosas. Gracias, Oscar. Como siempre, Gracias a ti, Elida. enorme claridad en tu parte. Adelante, Julio. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Oscar, ¿cómo está? Gracias por escuchar. La primera vez que lo escucho. No sé si Oscar me está escuchando. ¿Sí me está escuchando, Sí, Oscar? te estoy escuchando, sí. Ah, ok. A ver, yo soy muy nuevo en el curso de milagros. Pero quiero acotar algo, quiero agregar algo y es que si bien las religiones de origen abrahámico no, como usted dice, no coinciden o no aceptan la resurrección o la reencarnación más que todo. La Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, tienen 4 niveles de interpretación. El último nivel de interpretación se llama Sod, que es secreto. Y en ese nivel de interpretación está algo que se llama la Kabbalah. Y la Kabbalah es un cuerpo místico, por llamarlo de alguna manera, que interpreta la Torá a unos niveles muy profundos. Hay un libro, no sé quién lo escribe, no sé si es el Ari o alguien, se llama Sha'ar HaGilgulim, las puertas de la reencarnación
o los ciclos de reencarnación del alma. Para la Kabbalah, la reencarnación existe, y para la Kabbalah, la resurrección de los muertos existe al final del ciclo. Eso tiene unos tratados muy profundos y hay unas explicaciones muy profundas acerca de qué es la reencarnación, cómo reencarna el alma, qué partes del alma reencarnan, por qué reencarnan, cosa que en este momento pues no es el caso. Pero sí quiero aclararle que en el cuerpo místico del pueblo judío existe una cosa que se llama Kabbalah. Y de paso decirles que según la historia que está registrada en algunos libros, Jesús, que llamamos Jesús, era judío. Dicen los historiadores que estudió con los esenios, y los esenios eran un grupo que estudiaban Kabbalah, la Kabbalah originaria de Abraham. Bueno, eso es para dejar ahí un mensaje, una idea, no sé, para lo que sirva o para que no sirva. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Julio. Sí, yo para no extenderme más, no hice, digamos, la acotación que dentro de las grandes religiones de Occidente hay corrientes místicas que plantean el tema de la reencarnación, como el caso de la Cábala o como el caso del sufismo en el Islam o algunas corrientes de cristianismo místico también. Pero digamos que el grueso de las religiones como tal están asentadas sobre la resurrección de los muertos. Y sí, tiene razón. Yo hace muchos años atrás leí varios textos de Cábala, ¿no? Seguí con mucho cuidado a un maestro de Cábala llamado Yehuda Berg, ¿no? Y leí varios libros de él. Y por otra escuela donde también participé, se dieron clases de Cábala y muy relacionados con el tema del árbol de la vida y la geometría sagrada. Pero sí, la Cábala plantea el tema de la reencarnación, eso tiene toda la razón, Julio. Muchas gracias por el aporte. Adelante, Herminda. Hola, buenas noches. De verdad Buenas que noches. muy agradecida, excelente exposición. Gracias, de verdad que gracias, gracias. Eh, Más que hacer una pregunta, es como esa reflexión desde el curso que, que es verdaderamente la resurrección, ¿no? Que es ese cambio de mentalidad, es el recuerdo de nuestra verdadera identidad. O sea, ya dejamos esa idea de eh, tan arraigada de la resurrección de Jesús como algo literal a pasar a ser la resurrección de, eh, de la mente a la mente maestra, a la mente uno, ¿no? Al ser. Y me gusta mucho como el curso de milagro también plantea que puede ser un obstáculo la creencia en la reencarnación cuando lo percibes desde identificarte con una historia, ¿no? Identificarte con que en una vida pasada fui Cleopatra o que en una vida pasada fui tal o cual cosa, causa un obstáculo identificarme con el cuerpo de cualquier forma, eh, 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 cuando realmente es la identificación con el ser y desde allí proyectamos cuerpos, fabricamos esas imágenes con el propósito de precisamente deshacer eh, ideas erróneas. Entonces, me llama la atención, ¿no? Porque es como dicen cuando se habla del perdón, ¿no? El perdón es una ilusión más, pero es una ilusión benévola, ¿no? Entonces la reencarnación es una ilusión más, pero es una ilusión que puede ser usada correctamente si la alineo con el encuentro con mi ser. Es el elegir de nuevo las veces que lo necesite
hasta que acepte completamente mi verdadera identidad. Es lo que estoy comprendiendo con todo esto que estamos disertando, viendo. De verdad que me encantó muchísimo tu exposición. Gracias. Ese era mi compartir. Muchas gracias, hermana Herminda, y lo ha comprendido perfectamente, tal como lo has dicho. Así es, ¿no? Simplemente yo complementaría que lo que sí ha habido es una evolución de los conceptos de una tradición religiosa a otra, un poco retomando el tema de cómo sería el tema de la resurrección de los muertos que planteó Elida. En el judaísmo, cuando alguien muere, esa alma va a un sitio que ellos llaman el Seol, pero no es el equivalente al infierno que nosotros consideramos en la tradición cristiana, sino un lugar donde descansan las almas, algo así esperando la resurrección de los muertos. No tiene ningún juicio implícito el Seol, pero luego recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego, no se escribe en arameo o en hebreo, que eran la lengua que hablaba Jesús y sus discípulos en su época, sino que se escribe más allá del territorio de la antigua Palestina, y se escribe en el mundo griego por personas que hablaban y conocían el griego y pensaban como griego. Entonces, en el Nuevo Testamento ya aparece la palabra Hades, que es un término griego. Los tres grandes dioses del Olimpo griego eran Zeus, que era el dios de los cielos, ¿no? Neptuno, que era el de los mares, y Hades, el dios del inframundo. Entonces, el Hades tenía como dos espacios, el Eliseo y el Tártaro. El Eliseo para las almas buenas y el Tártaro para las almas malas. Y ahí va, ese es lo que da el origen luego al concepto del infierno en el cristianismo, ¿no? Entonces, ya se pasa de un lugar de descanso de las almas que mueren, de los cuerpos que mueren, a ya un espacio dual donde se separan las almas buenas y las malas, que es el concepto del infierno que conocemos hoy en el cristianismo. Entonces, todo ha sido también producto de una serie de evolución a través de los siglos. ¿Quién más tenemos aquí? Elida ya habló, va a volver a hablar, y Elida, Lilia, en la presencia de Cristo de estar ahora. Muy buena tarde a todos. Me quedé con la pregunta que hizo Jorge acerca de los cuerpos y demás en la resurrección. Recordemos que el origen viene de un pensamiento de separación en la mente. Y mientras no se sane ese pensamiento de separación, es que se seguirá, dice Jesús, esa mente se seguirá inventando cuerpos y más cuerpos en forma de Élida, Oscar, Lili, etcétera, y se van estos cuerpos y se inventará los otros y los otros, hasta que, como dijiste tú, Oscar, se haga su trabajo de perdón ahí en esos individuos, en lo que ella dice, afirma que es un cuerpo, y si no, véanme, aquí estoy yo como ese fragmento diciendo que yo soy Lilia y que nadie me viene a decir que soy espíritu y no sé qué más. Entonces, es el origen, es en la mente el pensamiento de separación, de la mente de verse separada. Creo que leímos contigo, Oscar, esto de el surgimiento de la conciencia en el texto, que ahí es donde nos da más claridad Jesús de cómo surge el pensamiento de separación, que ahora le llamamos ego, y que ahora ya en esta fragmentación, ya tomamos esta forma. Muchas gracias y muy buena tarde y abrazos, bendiciones a todos. Muchas gracias, Lilia. No, así es, tiene razón, ¿no? Tras la separación nos inventamos este mundo y los cuerpos para
tratar de ocultarnos del amor y el supuesto castigo del amor, del supuesto castigo de Dios. Y entonces hicimos del cuerpo algo sagrado y terminamos identificarnos con el cuerpo. Y lo que busca el curso es ese proceso de desidentificación con el cuerpo, a tal punto que la lección que más se repite en un repaso, que es de la 201 a la 220, es: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. O sea, lo que busca el curso es que no nos identifiquemos con el cuerpo, tomemos conciencia que somos mente, que somos espíritu, y a partir de ahí veamos el cuerpo como un vehículo, como un instrumento que lo podemos utilizar para hacer nuestro trabajo de sanación y de perdón, pero no más, ¿no? Y después nos desprendemos de él con gratitud, como nos desprendemos de un viejo traje. Así nos lo dice en el canto de la oración. O sea, utilicemos el cuerpo de la mejor manera, teniendo la conciencia que no somos cuerpo, y al final, pues lo despedimos con gratitud cuando ya le llegó su momento a ese cuerpo. Y esa sería como el, la propuesta que el curso nos plantea en relación al cuerpo, pero no darle ningún otro valor más allá del que no tiene. Bien, Oscar, dos comentarios más, perdón. Sí, Bueno, dos comentarios más. Ahora, gracias al comentario de Julio, parece como que en el judaísmo sí hay referencias a la ay, perdón, reencarnación, reencarnación. sí, es Y cierto. yo recuerdo, yo no estoy, confírmamelo, que también había en la Biblia, no sé si en el Antiguo Testamento, referencias a la reencarnación. Y hubo una bula papal que sacó toda la información de la Biblia que hablaba de reencarnación, porque obviamente por la estructura de poder no les convenía que existiera, que sus seguidores creyeran en la reencarnación, porque si creen en la reencarnación se supone que los errores de esta vida en la próxima se pueden arreglar. Sin embargo, si creemos que hay una sola vida, tenemos que portarnos muy bien en esa vida, porque si no vamos a ir al infierno. Yo tengo esa información, vos la puedes confirmar que es así, una bula papal, no me acuerdo si fue en el año, no me acuerdo, después de 400 después de Cristo, no me acuerdo bien cuándo fue que se... En la Biblia y en el cristianismo primitivo hay pasajes que hacen referencia a la reencarnación, pero digamos que no aparece como lo central en su teología, digamos, por decir algo así. Ahora que lo mencionan, me hizo acordar que en estos días leí un pasaje de Madame Blavatsky y habla precisamente que la reencarnación está muy documentada en el Antiguo Testamento, ¿no? Y si ustedes recuerdan los pasajes bíblicos de los diálogos en el Nuevo Testamento entre Jesús y los apóstoles, en algún momento creo que es Pedro el que le dice, o Juan, ya no me acuerdo, hablando de quién es Jesús, entonces le dicen que él es Elías, el profeta Elías. O sea, el profeta Elías, Jesús era la reencarnación del profeta Elías. O sea, no utiliza la palabra reencarnación, pero refiriéndose a Jesús, dice, no, es el profeta Elías. Y el profeta Elías es de los pocos profetas, digamos, que no mueren, que no es enterrado. De ahí que la referencia a Elías es tan importante en relación a Jesús, porque Elías, en vez de morir, asciende en un carro de fuego al cielo, ¿no? Y incluso en la Cábala le dan el nombre de Merkaba. Claro que ahora le llaman a Merkaba a un tanque militar de guerra en Israel, ahora que hay todo ese conflicto, pero digamos que en geometría sagrada y en el esoterismo el Merkaba tiene un significado como vehículo de luz, ¿no? Entonces,
ese cristianismo primitivo identificaba a Jesús como la reencarnación del profeta Elías. Son pasajes así muy, muy particulares, pero siempre como excepciones, no como la generalidad. O sea, la generalidad es la resurrección de los muertos. La excepción fue la resurrección de Jesús para el cristianismo, ¿no? Como la primicia, porque lo que plantea la Biblia es la resurrección de todos los muertos, no de un solo muerto, en este caso el de Jesús, que ya Pablo de Tarso lo va a reinterpretar como la primicia, o sea, como el adelanto de Dios de lo que va a ser la resurrección de los muertos. Así lo va a interpretar el apóstol Pablo. Bien, y por último quería, esto de que me sorprende, me sorprende. La propuesta religiosa es que si no seguimos los preceptos de la Biblia iremos al infierno, y el curso dice que ya estamos en el infierno. Este mundo Digamos, es nuestro infierno. que el mundo es nuestro infierno, y tiene una lógica, porque si el cielo es la unidad, la dualidad tiene que ser el infierno, es su opuesto. Nosotros vivimos ya en el infierno, así que ¿por qué nos asusta tanto el infierno si lo reconocemos? No sé. Es esto. Entonces, claro, qué bueno que perdonemos para regresar al estado del cielo. Exactamente. Así de simple. Gracias, Oscar. Con mucho gusto, Elida. Muchas gracias por tu reflexión. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contestar la pregunta si fue real la resurrección de Jesús, la resurrección del cuerpo físico de Jesús? Oscar, no sé si tú leíste El caballo de Troya, donde hacen una alusión, digo, por mencionar algo simplemente de cómo se ilumina la cueva y sube, pero no lo dice que no es un cuerpo, ¿no? Desde cuando lo plantea, digo, es un comentario nada más, ¿no? Por esta pregunta que queda abierta, que obviamente, bueno, yo desde mi particular punto de vista es eso, pues que no hay cuerpo, ¿no? Una vez que se ha trascendido, pero también surge esta parte, pues precisamente de lo que Elida menciona, porque algunos autores que yo he leído en cuanto al tema metafísico es que el infierno es en la mente, ¿no? Es mi mente es la que crea mi infierno, o la mente es la que crea el cielo. Lo que yo veo son proyecciones, ¿no? Es el mundo que yo veo es mi proyección, y entonces si yo proyecto a través de mis pensamientos el infierno, pues es lo que voy a ver afuera. Si yo en mis pensamientos hay paz o pensamientos allegados a esto, pues puedo ver el mismo cielo aquí. Lo que sí es una realidad, me parece que esta parte, ya sea en cuanto a no creer en la muerte, pues, ¿no? O sea, no, la muerte no es perpetua, sino la vida es lo que es perpetua. Si reencarnas, sigue habiendo vida. Si resucitas, sigue habiendo vida. La diferencia que creo que marca bien el curso es precisamente en el cuerpo, ¿no? En este despertar. Me parece más bien vuelvo a repetir, desde un particular punto de vista, que la resurrección, no es la resurrección de la carne, sino es más bien la vida eterna a través de regresar a la mente uno. Es mi comentario. Sí, tienes toda la razón. Sí, así es. El libro no lo he leído, no lo conozco, el de Caballo de Troya. Creo que también me lo habían mencionado en algún momento, pero no lo he leído, entonces no sabría. Perdón, Oscar, en cuanto a la resurrección del cuerpo de Jesús, me parece que queda muy claro en la Biblia que no, el cuerpo, con el mismo cuerpo no resucitó, por eso no lo reconocieron muchos hasta que empezaron a hablar con él, y fue que lo reconocieron. O sea, nosotros que queremos seguir engañándonos por la adoración a este cuerpo, pero no, incluso en la Biblia está bien claro, que no resucitó Jesús. ¿Que hubiera podido con el mismo cuerpo? Claro que sí, pero no, fue en otro cuerpo. El pasaje está muy, muy claro, que se encuentra con unos hombres y empieza a platicar con ellos, y al platicar,
es cuando lo reconocen. Y lo mismo más adelante, por eso Tomás, eso de ver para creer. Si hubiera visto su cuerpo, pues no hubiera habido la menor duda, pero como no tenía el cuerpo, no, yo quiero ver para poder creer que sí eres tú. Gracias. Gracias, Lilia. Tienes toda razón y lo has explicado muy bien desde la Biblia. Julio, ¿iba a decir algo? Ah, sí. Lo que yo he entendido hasta ahora de lo que he estudiado del curso de milagros es que el cuerpo no existe. No sé si hacen relación al cuerpo físico. Entonces, si el cuerpo no existe y el cuerpo físico no existe, y la enseñanza es del mismo Jesús, pues obviamente no resucitó, porque el cuerpo físico de Jesús tampoco existía. Eso es lo que yo creo, ¿no? Aquí en medio de mi Un ignorancia. análisis muy lógico, Julio. Así es. Voy a compartirles, no sé si hay otra pregunta, y voy a compartirles parte de un pasaje sobre el tema si hubo resurrección física de Jesús. No está en el libro de un curso de milagros. Este es un texto, espérate, lo busco. Aquí está. Este es un texto que está en el libro Ausencia de Felicidad de Kenneth Wapnick, que escribe la biografía de Helen Schumann, que fue la escriba de un curso de milagros. Está en el capítulo 14, es un extracto del capítulo 14. Entonces, Kenneth Wapnick narra, ya habían recién publicado en el año 1976, ese año publican la primera edición de un curso de milagros. Recién lo habían publicado. Y entonces un 2 de octubre del año 76 están reunidos en la sala de Helen y Kenneth. Y entonces Helen le pregunta a Kenneth si él creía que hubo la resurrección física de Jesús, ¿no? Y Kenneth le dice que en realidad no, pues si el cuerpo no era real ni tenía vida, entonces ¿cómo podía resucitar? Que es la tesis que sostiene el curso respecto al cuerpo. Y dice que esa es la definición que presenta el curso, ¿no? Que la resurrección es despertar del sueño de la muerte. Y es un proceso que ocurre en la mente, no en el cuerpo, puesto que es solo la mente la que duerme, no el cuerpo. Más sin embargo, Kenneth le dice a ella que le pregunte directamente al jefe, o sea, a Jesús. Entonces, Kenneth le hace la pregunta y aquí está la respuesta. No la voy a leer todo porque son como 2 o 3 páginas, pero voy a leer las partes más sobresalientes. Entonces, a la respuesta, a la pregunta de si hubo resurrección física de Jesús, Jesús le responde a Helen: mi cuerpo desapareció porque yo no tenía ilusiones sobre el mismo. O sea, el cuerpo desapareció, el cuerpo murió como cualquiera, ¿no? La última de estas se había extinguido, o sea, la última de las ilusiones. Lo depositaron en la tumba, pero no quedaba nada para sepultar. O sea, lo que quedaban eran añicos. No sé si conocen un poco la historia de la crucifixión, pero fue una ejecución muy rápida porque estaban en la Pascua judía. O sea, los romanos, cuando ejecutaban en la crucifixión, dejaban a la persona colgando allí varios días hasta que muriera. Pero los sacerdotes judíos presionaron para que aceleraran la muerte de él, porque estaban en plena Pascua judía y no podían tener a alguien, un moribundo, pues en ese proceso. Entonces, para acelerar el proceso, le quiebran las piernas y el cuerpo se descuelga. Y de esa manera se asfixia más, o sea, no hay posibilidad o sea, la posibilidad de respirar se vuelve más difícil. Y luego, pues con una lanza, un soldado se la hunde en un costado para acelerar el proceso de muerte. Entonces, por eso dice,
lo depositaron en una tumba, pero no quedaba nada para sepultar, ¿no? Luego dice, el cuerpo desaparece y ya no oculta más lo que yace más allá. O sea, el cuerpo, como es una cerca que nos impide ver la verdad, el amor, el espíritu, entonces ya no oculta más lo que yace más allá. Más allá del cuerpo, pues está el espíritu, ¿no? Luego dice, rodar la piedra es ver más allá de la tumba. Recordemos que los judíos enterraban en una especie de cueva a los muertos y rodaban una piedra como para sellar la cueva, ¿no? Entonces, rodar la piedra es ver más allá de la tumba, más allá de la muerte y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende que no es nada tiene que desaparecer, o sea, el cuerpo no es nada y tiene que desaparecer. Y luego ahí viene la explicación de la famosa resurrección. Yo sí asumí una forma humana con atributos humanos posteriormente. O sea, después de su muerte, yo sí asumí una forma humana con atributos humanos posteriormente, para hablarles a aquellos que habrían de probarle al mundo la falta del valor del cuerpo. Este había sido muy mal interpretado. Vine a decirles que la muerte es una ilusión y que la mente que fabricó al cuerpo puede fabricar otro. Ojo ahí. Y la mente que fabricó el cuerpo puede fabricar otro. Eso fue lo que hizo Jesús cuando asumió una forma humana con atributos humanos. Entonces, la mente que fabricó el cuerpo puede fabricar otro, puesto que la forma de por sí es una ilusión. Ellos no lo entendieron. Ellos fueron los discípulos, los apóstoles. Pero ahora te hablo a ti y te doy el mismo mensaje. O sea, le está diciendo a Helen, ahora le repito a ti el mensaje nuevamente. ¿El mensaje cuál? El que no entendieron los discípulos, los apóstoles. La muerte de una ilusión no significa nada. O sea, la muerte de un cuerpo no significa nada. Desaparece cuando despiertas. O sea, el cuerpo desaparece cuando tú despiertas, cuando te ilumines y decides no soñar más. Y aún tienes el poder para tomar esta decisión, como lo hice yo. Luego, más adelante dice, mira más allá de la tumba, del cuerpo, de la ilusión. No tengas fe en nada excepto en el espíritu y en la orientación que Dios te da. Él no pudo haber creado el cuerpo, puesto que este es un límite. O sea, Dios no puede haber creado un cuerpo porque es límite, es un límite. No es mortal, no es eterno como lo que Dios crea, ¿no? Luego le dice, el cuerpo es el símbolo del mundo, déjalo atrás. El cuerpo es el símbolo del mundo, déjalo atrás. Posteriormente dice, el cuerpo no puede entrar al cielo, pero yo puedo llevarte más allá en el momento que tú lo decidas. O sea, al cielo no entramos con ningún cuerpo. Entramos con nuestra mente sanada, unificada, ¿no? Este es el mensaje de la resurrección. Las ilusiones son ilusiones, la verdad es verdadera, las ilusiones se desvanecen. Solo la verdad permanece, o sea, solo la verdad, no los cuerpos, ¿no? Eso era lo que le quería compartir. El texto es más largo, pero creo que ahí están ¿qué? Los pasajes centrales de Jesús acerca de su famosa resurrección física. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues demos por terminada esta sesión que creo que me alargué más de la cuenta, querido Juki.
No, pero estuvo maravilloso, no de ninguna manera. Nunca demasiado. Gracias, nunca demasiado oírte. Gracias, Oscar. Así que Con no- mucho cariño y muchas bendiciones para todas y todas. Y bueno, Gracias. sigamos Gracias, estudiando Oscar, y como practicando. siempre. Muchas Gracias, gracias. Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Juki. Gracias, Oscar. Con mucho Gracias, cariño. Oscar. Gracias, Pupi. Gracias, Maravilloso. Juki, también. Excelente, gracias. Bendiciones para todos. Amén. María. Gracias. Nos vamos escuchando una musiquita. Gracias a todos por estar. The chisels are calling.